Después entonces del recorrido que habíamos ido haciendo, ¿verdad? La primera vez un poco la cuestión general del culto, como el ser humano, siempre un hombre religioso, pues tiende entonces a dar el culto a los dioses, ¿verdad? Sea cual sea la forma de divinidad que el ser humano se le ocurra. Con una cuestión, en general los cultos aquellos de la antigüedad y los cultos paganos en general, eran cultos que se dirigían más a hacer expresiones de muerte más que de vida. Será ya en el judaísmo y sobre todo el cristianismo que entenderá la realidad religiosa, el culto, como un culto de vida. Sobre todo porque acordémonos que el sacrificio de Cristo, aunque supone la muerte de Cristo, por la connotación que decíamos del Evangelio de Juan, del costado del que brota sangre y agua, o sea, brota vida, entonces el culto de Cristo, el sacrificio de Cristo, no es esencialmente un sacrificio de muerte, es esencialmente un sacrificio de vida. Y por lo tanto la liturgia cristiana va en esa dirección. La semana pasada, con algunas ideas que proponía Ratzinger como teólogo, observábamos parte de la riqueza y de la grandeza de la liturgia, tanto desde aquel movimiento litúrgico que había comenzado en la Iglesia a principios del siglo XX, con uno de los teólogos de la época, Romano Guardini, y un poco con todo lo que continuó después, y que el mismo Ratzinger como teólogo propone también. Descubríamos en parte ya la belleza de la liturgia, eso, como la belleza. Caer en la cuenta que la belleza del culto nos lleva a la belleza de Dios, y la belleza de Dios se expresa en la liturgia, y también no solo la belleza, sino la verdad que nos propone el anuncio del Evangelio. Y hoy se supone que caeríamos en unos puntos muy concretos, son algunos de los elementos que propone el Concilio Vaticano II en el documento que habíamos dicho desde el primer día de ir leyendo, la Sacrosanto Concilio. ¿Quiénes lo leyeron? Y los demás no tuvieron tiempo, que amén, bueno, hay paciencia. Si no lo terminan de leer aquí, que lo terminen en el purgatorio, entonces, ¿verdad? Sí, en realidad el documento no es tan largo, pero lo pueden ir releyendo y para la formación personal, ¿verdad? Así, la única manera de salir de la ignorancia es leer, ¿verdad? Leer y leer y leer. Claro, en este país hay que considerar una cosa. Costa Rica es un pueblo de vagos para la lectura, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Aquí ni el Estado enseña a leer, ni nadie enseña a leer. Y bueno, paciencia, si los católicos no leen, peor todavía, ¿verdad? Entonces ojalá que ustedes se animen a terminar de leer eso algún día, tal vez para las calendas griegas. Como no saben lo que significa eso, se los explico. El calendario latino, el calendario romano, tenía tres formas de llamar los días: calendas, los idus, y el otro se me olvidó llamar. Entonces era la forma, las calendas que siempre son las formas que llaman los primeros días del mes. En cambio, el calendario griego no tenía calendas. Entonces hay un dicho latino que dice ad calendas grecas, o sea, en las calendas griegas. Y como en el calendario griego no hay calendas, ¿qué significa eso? O sea, que nunca se va a hacer. Ojalá que ustedes no dejen la lectura del Sacrosanto Concilio para las calendas griegas, ¿verdad? Sino que lo hagan para las calendas latinas, o sea, que lo lean algún día. Bueno, pues ya pasando de eso, yendo a la realidad, no vamos a comentar todo el documento porque sería largo para el rato que nos queda, pero sí fijarnos en algunas cuestiones. El Sacrosanto Concilio viene a responder entonces a toda aquella reforma litúrgica que ya había iniciado, un poco hasta con el Papa Pío X, a principios de siglo. Recuerden que con Pío X se había establecido la cuestión de la comunión, que antes solo se hacía la primera comunión como a los 14 años. San Pío X determinó que la primera comunión la pudieran hacer niños con el suficiente uso de razón para distinguir entre el cuerpo de Cristo y el pan ordinario. Y eso lo puede hacer una criatura a eso de los 7, 8 años. Y por eso la primera comunión empezó a realizarse bastante tiempo antes.
la Iglesia mandaba en su mandamiento comulgar al menos una vez al año por la Pascua, porque mucha gente no comulgaba nunca, porque pensaban que eran indignos de acercarse a la comunión. Incluso imagínense que por el ayuno eucarístico, que antes era de 12 horas, la Pascua, por ejemplo, la vigilia pascual, se celebraba los sábados a las 6 de la mañana. Vean qué contrasentido. Es solo con reformas que empiezan a introducir también el Papa Pío XII que empieza a darse cuenta que esto no está calzando. Porque por un asunto legal, que era el ayuno de 12 horas, además de una salvajada, eso también, una liturgia que tenía que celebrarse la noche del sábado, había que celebrarla en la mañana del sábado. O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Por eso la reforma litúrgica trata de poner la liturgia más en la realidad de la vida de la gente, que si se comulga, que si se ayuna 12 horas, las misas todas tienen que ser mucho antes de mediodía. Solo los sacerdotes que celebraban misa al mediodía podían tomarse un batido de frutas o algo así a media mañana del domingo para no caer descompuestos en la misa, ¿verdad? Imagínense ustedes el absurdo que era eso. Eso no era piedad. Por eso, muchas primeras comuniones, los chiquillos caían descompuestos en media misa. Por eso la costumbre de hacer un café después de la comunión, de la primera comunión, porque estaban con la panza vacía desde 12 horas antes. Es que era demasiado. Entonces, este tipo de cosas, la Iglesia encuentra que no tienen una razón tan extraordinaria, y por eso en la reforma litúrgica intenta acercarnos más la liturgia para que la comprendamos en su realidad más profunda. Dice el concilio, porque en ella se ejerce la obra de nuestra redención. O sea, la liturgia no es una acción meramente teatral, sino que la liturgia es la acción de Cristo. Es Cristo presente en nosotros, Cristo y la Iglesia que realizan juntos la obra maravillosa de la celebración litúrgica. Dice el final del número 7. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es que no puede haber oración más extraordinaria que la celebración litúrgica. La celebración de la Santa Misa, no hay ninguna oración que sea más importante que esa, ni puede haber una celebración que sea más grande que esta. ¿Por qué? Porque es la acción sagrada por excelencia. De manera que nuestra participación en la Sagrada Liturgia es participar justamente de la oración más excelente que tiene la Iglesia. Por eso no se puede hacer de cualquier forma. Por eso la Iglesia tiene establecido el modo en el cual se celebran los sacramentos y se celebra la Santa Misa, porque es la celebración por excelencia, es la acción litúrgica que es Cristo y la Iglesia que celebran, que se unen en la acción cultual de la Iglesia. De ahí que nuestra participación en la Santa Misa, por eso el Concilio ha querido que sea una participación activa y consciente. Y como decíamos la otra vez, activa y consciente no es únicamente en el plano de las respuestas, en el plano del canto, sino sobre todo en el plano de la conciencia de saber en lo que estoy participando, de manera que la respuesta, que lo que digo, incluso el silencio, es participación también en la Sagrada Liturgia, porque es la acción más excelente que la Iglesia puede realizar. El número 8 dice: en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre,
como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. O sea que la acción litúrgica cada vez que celebramos y participamos no es otra cosa sino un anticipo de la eternidad, un anticipo de la liturgia celestial a la que nos dirigimos. Porque la Iglesia considera que nuestra presencia en la eternidad junto a Dios es liturgia. Porque alabaremos y daremos gracias al Padre eterno para siempre y por todos los siglos. No es que en el cielo va a haber misa, porque la misa es una realidad terrena nada más. Pero esa realidad terrena que celebramos, que gustamos o pregustamos desde el concilio en la liturgia, es un anticipo de la eternidad, porque en la eternidad contemplaremos a Dios, lo alabaremos y le daremos gracias por siempre, por todos los siglos. Por eso la liturgia de la tierra es una acción de la Iglesia en el tiempo que nos prepara para la eternidad. Entonces, en la medida en que participemos con más conciencia y en la medida en que gustemos más nuestra participación en la Sagrada Liturgia, quiere decir que nos estamos poniendo más en movimiento hacia la eternidad, que nos estamos ya pregustando más aquello a lo que nosotros un día llegaremos. Por eso, ningún ejercicio piadoso de la Iglesia, del pueblo cristiano, puede compararse a la Santa Misa. Ningún ejercicio piadoso puede ser mayor que la misa. Por eso, la oración por excelencia, ya lo dijimos, es la Santa Misa. De ahí que hacia ahí debe dirigirse todo. El concilio incluso dirá, es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es la raíz y culmen y fuente de nuestra vida. Hacia ahí debemos dirigir toda nuestra atención. De manera que nuestra participación en la liturgia no se convertirá en una participación mecánica, sino en una participación plenamente consciente de dónde estamos y en lo que estamos y por qué estamos. Normalmente, cuando la participación en la Sagrada Liturgia no es consciente, es la respuesta a lo que hemos comentado, dijimos un poco el otro día. La gente piensa en la misa siempre lo mismo y es aburrida, porque se pretende que es acción privada, donde yo voy a hacer lo que quiero y decir lo que quiero, porque es la forma de expresar la alabanza a Dios. En un culto protestante, como no hay absolutamente nada, el sentido de nada, pues sí, cada quien tiene que ver quién grita más y tiene que ver quién patalea más, porque entonces ahí se va a ver el mayor amor a Dios y la mayor estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si no se sacan diablos, no se está haciendo nada por el culto de Dios, porque tiene que verse que Dios se va a parecer que el diablo, ¿verdad? La misa no necesita estas comedias, porque sabemos que estamos participando del mismo sacrificio de Cristo, y que como participamos del mismo sacrificio de Cristo, aún en el silencio estamos participando en el misterio de la Sagrada Liturgia. Y les decía el otro día, ahora no importa si la liturgia se celebrara en la Basílica Patriarcal Vaticana con el Papa y no sé cuántos cardenales y no sé cuántos arzobispos y que sé cuántos monseñoritingos y 200.000 fieles, o podría ser celebrada en un país de misión, ahí en el centro de África, debajo de algún palo de algo, con unos 4 pobres 5 negros que no saben que están. Y sin embargo es la misma Santa Misa, es la misma Eucaristía, es la misma acción litúrgica de la Iglesia, porque no es nuestra acción, nuestra fuerza, nuestra capacidad la que expresa el culto a Dios, es acción de Cristo y de la Iglesia. De Cristo cabeza y de la Iglesia el cuerpo. Por eso la Iglesia ha cuidado de normatizar y decirnos cómo se celebra la misa,
para que a cada quien no se le ocurra hacer la experiencia que se le antoje, y luego esa experiencia antojadiza, más que expresión verdadera de un culto agradable a Dios, se vuelve una comedia que satisface los traumas personales y no que viene a ser un verdadero culto agradable a Dios. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hacen estas, que está muy bien que se hagan, pero si se hacen sin dirección es un problema, las oración que se reúnen en las casas para orar, ¿qué dicen, verdad? Eso es un poco el modo copiado un poco del protestantismo, ¿verdad? Entonces empieza alguno con discursos grandilocuentes y los demás se quedan admirados. ¡Oh, mira qué lindo que reza! Y los demás se sienten acomplejados porque no pueden decir el mismo discursillo grandilocuente. Muchas veces esa oración, esos discursillos, no son más que una soberana payasada de alguien que se quiere sentir importante diciendo cuatro tonterías, de otros que se sienten acomplejados porque no las pueden decir igual, porque no se ha leído la última versión del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y entonces se siente mal, o empieza la competencia a ver cuál dice más, a ver cuál dice más profecías, a ver cuál recibe más mensajes de Dios. Es que el Señor me reveló, empieza. Normalmente a esas revelaciones no hay que prestarles mucha atención, porque normalmente son teatro, son cuentos y son complejos que se les salen ahí para creerse importantes y que los demás no están en comunicación directa con Dios como si lo estoy yo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de formas, porque eso ni de lejos se parece a lo que la Iglesia nos propone en la Eucaristía: escuchar la palabra, contemplar la palabra, que la palabra nos hable para que luego nos alimente la Eucaristía. Normalmente en ese tipo de cosas llega a hablar ¿quién? A hablar el que cree que es importante y no le damos el espacio verdaderamente a Dios. Yo sé que ustedes por la forma de rezar no caen en esa trampa, ¿verdad? Pero por si acaso, ¿verdad? Hay que estar advertidos del cuidado que hay que tener en eso. Cuando alguien comience que recibí del Señor tal mensaje o tal otro, cuidado, porque a lo mejor no es del Señor, sino que a lo mejor lo que necesita que Él es psiquiatra. ¿Sí? A veces eso es lo que pasa, porque a veces nuestros complejos, que ya Freud inventó bastantes, a veces en la religión es el lugar ideal para que se salgan, ¿verdad? Entonces deben que tener muchísimo cuidado. La liturgia, por eso la Iglesia nos la ha normatizado con tanto cuidado. ¿Por qué? No para que sea una cosa cuadrada que no permita moverse, todo lo contrario, pero para tener el cuidado de saber que estamos celebrando el culto por excelencia. Y el culto por excelencia no se puede celebrar como a cada quien se le antoja. Claro, a veces hay padrecitos que tienen demasiada iniciativa y que eso resulta un poco peligroso. ¿Por qué resulta peligroso? Porque está muchas veces traicionando el auténtico espíritu de la liturgia. Ya en las normas generales, en el número 22, en el parágrafo 3 dice: por tanto, nadie que sea sacerdote debe añadir, quitar o cambiar nada en la liturgia por iniciativa propia. Nadie debe, ni sacerdote, añadir, quitar o cambiar nada a la liturgia por iniciativa propia. Para eso se supone que existe una congregación en Roma especial, la del culto divino, que es la que determina por dónde deben ir las cosas, nos gusten o no nos gusten. Paciencia, ¿verdad? Porque es la Iglesia la que determina la validez de las cosas, no soy yo el que determino la validez de las cosas. Y no tengo autoridad, ningún sacerdote ni nadie más para cambiar o hacer lo que considero.
Por eso, en la medida en que nosotros aprendamos a gustar de la liturgia y descubrir, hay los helicópteros del Obama, mirándolo ya, aunque la liturgia no al principio nos parezca que es demasiado cuadrado, cerrado, lo que sea, tenemos que entender que es la acción de Cristo y por tanto tenemos que tratar de ir involucrándonos en el disfrutar la liturgia, en el gozar la liturgia. Hoy nosotros tenemos una ventaja muy grande, que el que la liturgia pueda ser dicha en lengua vernácula, o sea, en español, nos permite saborear, les decía la otra vez, las oraciones, las antífonas, los prefacios, las plegarias eucarísticas, que esto no quita que pudiéramos, porque el Sacramento Concilio lo dice claramente, que pudiéramos decir, por ejemplo, los himnos ya bien conocidos como el Gloria, como el Credo, como el Cordero, como el Santo, la Misa, los pudiéramos decir en latín o cantarlos en latín, o el Kyrie en griego, porque el Kyrie no es latín sino que es griego, que los pudiéramos decir en griego o en latín. ¿Por qué? Porque eso nos permite conectarnos con la tradición de siglos de la Iglesia y descubrir la riqueza de la Iglesia. Descubrir la riqueza de la Iglesia en los himnos. Sí. Muy temprano, me cuidado, me han llegado. Pues los helicópteros no son de aquí, ¿verdad? Andan los brinquitos dando vueltas seguro. Sí, viendo a ver si andamos en taparrabos todavía en Costa Rica. Como si hay que los gringos que son como son, ¿verdad? Bueno, la cosa es entonces que tenemos que aprender a valorar eso para que nuestra participación en la misa sea mucho más activa, para que nuestra participación en la misa sea mucho más rica. Una cosa que es práctica, o la tiene su problema también, es por ejemplo los fieles que van a la misa con la misa de cada día, ¿verdad? El problema está en seguir las lecturas, porque la lectura debe ser proclamada y por lo tanto escuchada y no seguida. Eso plantea su problema. Ahora, a muchas personas le ayuda ¿en qué? En que les ayuda a concentrarse un poco. ¿Okay? Entonces, habría que un poco saber equilibrar el asunto. Mientras la estoy escuchando, la voy siguiendo. Nunca adelantarme, porque entonces se pierde el sentido de la proclamación. La palabra es palabra en el momento en que se está proclamando. Si pierdo el sentido de esto, ya no es palabra proclamada que habla a la asamblea, sino que es la palabra para mí. Y en la iglesia no hay individualismos de este tipo. Si la sigo conforme es proclamada, pues puede tener sentido. A veces hasta se proclama mal para entender bien el asunto. Por eso qué cuidado hay que tener, paréntesis, en hacer bien los signos de puntuación, de acentuación, de interrogación, las tildes y todas esas cosas que en español no existen para adornar las páginas, porque si no se hace una coma donde tiene que ser, ya cambió el sentido, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener esa prudencia. Pero si llevan la misa cada día, al menos que conforme la ley la proclaman, la voy leyendo, para no adelantarme ni atrasarme, ¿verdad? Y luego el resto de la misa, pues el librito se tiene guardado, porque el resto de la misa no se usa. Pero no es que van a concelebrar todo el sacerdote, a decir prefacios y plegarias eucarísticas también, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque si no se pierde el sentido de la unidad. No vine a mi misa, vine a la misa que es de toda la asamblea, y no solo de la asamblea que participa, porque la misa tiene un valor infinito y por tanto la misa que se celebre, que se celebre solo el sacerdote, la está celebrando por toda la iglesia, porque es el culto oficial de la iglesia. Hay dos cosas nada más en la iglesia que son todo el culto oficial de la iglesia, que es la Sagrada Misa, y la celebración de los sacramentos, y la liturgia de las horas, como las completas que acaban de rezar, ¿verdad?
Esa es la única oración oficial de la iglesia. Los sacramentos, la misa y la oración de la liturgia de las horas, o el oficio divino, como también se le puede llamar, ¿verdad? Entonces es muy importante habituarse a participar de esto, o los que puedan tener su propia liturgia de las horas, habituarse a rezarla también, porque es parte de la acción de la iglesia. Y el mismo concilio insiste en que los fieles laicos deben habituarse también a esto que antes era solo asunto de los clérigos, ¿verdad? Lo que debe ser asunto de la iglesia entera. De manera que entonces nuestra participación en la Sagrada Liturgia se hace una participación auténticamente consciente, donde no vamos nosotros a poner y quitar lo que nos dé la gana, sino a expresar lo que la iglesia quiere. La reforma va en esa dirección, de que la gustemos, de que la vivamos, de que nos demos cuenta de la riqueza de las oraciones, de manera que nuestra participación va siendo cada vez más y más consciente, y nos permite entonces descubrir la riqueza de lo que en siglos la iglesia ha ido enriqueciendo para mejor comprensión de nosotros, los fieles de la iglesia. Así nuestra participación será muchísimo más clara y buena en todo sentido, ¿verdad? Bueno, ahí el concilio sigue diciendo muchas otras cosas, ¿verdad? Pero se supone que ustedes iban a leer para que ahora hiciéramos algunas preguntas o comentarios de lo que no hubiera quedado tan claro. Pero entonces los que sí leyeron todo o parte, ¿hay alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está más o menos claro? ¿Más o menos confuso? Es que yo creo que la lectura lo va llevando una secuencia muy clara y muy llana para la comprensión. Para la comprensión, sí. Normalmente los documentos de la iglesia tienen esa ventaja, están muy bien escritos. Entonces, siguiéndolos con cuidado, el documento lo va llevando a uno en una lógica extraordinaria para ir descubriendo lo que se propone como objetivo, ¿verdad? Sí. Padre, partiendo de que el documento es claro, y leyendo en el numeral 36, donde dice que se conservará el uso de la lengua latina, o sea, lo que está diciendo es que, porque ya se ha repetido cientos de veces de que no está prohibida, ahí está claramente explícito. Considero que un laico, digamos que no se leyó el documento y ese tipo de información puede entrar en la danza. Yo lo que no entiendo es, por ejemplo, los lefebvrianos que se leen todo ese grupo de... Sí. Que hay un documento que no hicieron caso, simplemente al documento. Sí, el problema es el problema con la lengua, claro, el latín, yo les decía que la otra vez, ya venía desde ya Trento, el concilio de Trento, 1565 terminó, se planteaba la posibilidad de la liturgia en la lengua de cada país. Pero como los protestantes acababan de introducir esa cuestión, entonces la iglesia dijo, no es el momento todavía, y esperó 4 siglos. En la iglesia en realidad un siglo, 5 siglos no es gran cosa, ¿verdad? Imagínense que el hombre de Neandertal se desapareció hace 7.000 años y ya enterraba a sus muertos en posición fetal y con los tiliches que les habían pertenecido. Aunque ese grupo desapareció, ya era humano, puesto que tenía idea de la vida después de la muerte, parece, ¿verdad? Quiere decir que si antes de Cristo hay 7.000 años de historia y más, después de Cristo hay apenas 2.000 años de historia. O sea, esto está empezando. Esto está empezando. Nosotros probablemente somos todavía los primeros cristianos. Nosotros hablamos de la iglesia primitiva. Dentro de 10 siglos dirán que el siglo XXI era parte todavía de los albores de la iglesia primitiva. Entonces, el problema con la lengua es que, claro, que pasaran 3 o 4 siglos en realidad eso no es ningún problema. Ya en el siglo XX la educación había cambiado exageradamente, el latín ya no se enseñaba en escuelas secundarias, excepto muy pocas. El conocimiento de la mayoría de la gente de la lengua latina es nada más que es una lengua muerta.
Claro, el consejo o se conservará, no se hizo caso en todo, porque dice, sin embargo, muchas veces el uso de la lengua materna puede ser muy útil para el pueblo. Se hizo caso sobre el siguiente punto. Y esto perdió parte de la creación en griego. Y en ciertos momentos de la misa, ciertos días, una solemnidad, por ejemplo, ¿por qué no rezar todos o cantar todos en gloria en latín? O el credo en latín también. Es parte de la riqueza y de la cultura de la iglesia. En himnos gregorianos, ustedes no tienen idea las bellezas que se están perdiendo, porque ya no se saben cantar. Himnos de 1500 años de existencia. ¿Cómo es posible que se pierdan? ¿No sería interesante que los aprendiéramos? Claro, traducidos a la par, que sepamos lo que estamos diciendo. Entonces, himnos de una riqueza. La salve, por ejemplo, en latín, el que se cantaba, el que se rezaba ahora al final, Regina Coeli letare aleluya, la reina del cielo, alégrate, aleluya. Saber ciertas cosas que igual van un día en Roma, participan de una misa en la Basílica de San Pedro en latín y tampoco entienden nada entonces. Pero resulta que el latín no se usa. Ahora el Papa Benedicto introdujo la costumbre, que ha introducido, de rezar al final de la audiencia de los miércoles el Padre Nuestro en latín y cantarlo, escrito detrás del boletín, del papelillo que se da. Y poco a poco el Papa Francisco ha seguido con la costumbre esta, que se pudiéramos decir el Padre Nuestro en latín. Algunas cosas que no son excesos de nada, no, es la riqueza cultural de la iglesia. La iglesia no es solo piedad, es cultura también. La iglesia ha creado cultura, ha creado ciencia. El otro día decía Beto Cañas, con todo lo que tenga de estar de acuerdo o no con Beto Cañas, pero decía una cosa muy interesante en la entrevista del domingo en La Nación, no la leyeron. Dice, en Costa Rica ya no hay nada solemne. Dice, por último, de la de menos, va a salir el arzobispo a celebrar misa en camiseta. Si no deja de tener ahora, resulta que ya Radio Reloj no es Radio Reloj, ¿verdad? También, nadie lo oye, ¿no? Ya no se despierta uno con noticias, ya no dicen la hora cada rato, ya no la dicen, y ni el Ave María toca ya. Se murió ese Radio Reloj. Pues en este país ya no hay nada de solemne, tiene razón Beto Cañas. La liturgia tiene que conservar, la liturgia no puede ser un momento idéntico al estadio, porque el ser humano necesita momentos de sacralidad para entrar en el misterio. Y si vamos a misa y la música que suena en misa es la misma que suena en el Herediano el viernes por la noche con baile, yo no sé si existe el Herediano todavía, o cuál es el salucillo de baile famoso ahora. Yo no es que nunca he entrado ahí, pero yo sé que existía. No, si la música es bonita, sí, tal vez, si no, ¿qué evolución? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene que la música para bailar es la misma que la música que se toca en la iglesia? ¿Dónde quedó el ámbito de lo sagrado? Ciertamente para el cristiano, lo sagrado está en todas partes, porque convertimos la realidad en sagrado, pero también hay un espacio sacral, el del culto. Y si voy a ¿cómo se llama? A misa, y resulta que el Gloria ese día tiene la música de Mi Buenos Aires querido, ahora que tengo un papa argentino, entonces, como que porque lo que me va a sonar en la cabeza es Mi Buenos Aires querido, no el himno del Gloria. Entonces, no debemos perder el sentido de lo sagrado. Claro, eso exige de parte del clero estudiar otra vez más latín para poder enseñar. Supone traducciones, supone volver a cantar el gregoriano para volver a enseñar. Pero yo creo que es un ejercicio interesante. Yo no sé si yo les conté aquí o en otro lado, pero si no, no importa. Si lo repito la historia, pues no importa. Dice la aprenden de memoria y les ayuda. Una vez fueron monjes budistas a Europa, a los monasterios, para oír y aprender el canto gregoriano.
porque decían ellos que ese canto, sobre todo el de los cartujos, era el más espiritual que ellos habían conocido en el mundo. ¿Qué cosa? Mientras los monjes budistas descubrían la belleza del gregoriano y la espiritualidad del gregoriano, los católicos mandamos al gregoriano de vacaciones al olvido. No tiene sentido. Alguien se equivocó y yo creo que no eran los budistas. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Porque si es tan bello, ¿por qué no lo vuelven a introducir? ¿Por qué no los saben? Sí, hay que volver a reacostumbrar el tema de la belleza. La gente, perdónenme ustedes, en muchas cosas nos hemos hecho chabacanos, ordinarios, corrientes, como diría Beto Cañas también, como la gradería del sol del Estadio Saprissa. Ustedes perdonen, lo que son sapricistas. Como la gradería del sol, más o menos, de cualquier estadio entonces. ¿Verdad? No es que Beto Cañas dijo originalmente esa pizza, yo creo, ¿verdad? Como la gradería del sol del Estado. O sea, la canalla ha conquistado todo, hasta el arte, hasta la liturgia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya no valoramos la belleza. La belleza, que nos decía Ratzinger la semana pasada, la belleza nos parece extraña. Y acuérdense lo que decía Dostoyevsky en El Idiota, es así de grueso, pero léanlo algún día también. La belleza salvará el mundo. El problema es que hoy en Inglaterra hicieron un experimento una vez. Pusieron unas pobres vacas a oír reggaetón y producían menos leche. Las ponían a oír Mozart y producían más leche. Quiere decir que hay géneros de música que si ponen nerviosas a las vacas, ¿cómo pondrán a los seres humanos? Y si hay géneros de música que si la vaca, que es tonta por definición, porque después de una vaca creo que lo más tonto que hay es una gallina, y las vacas, la música de Mozart la valoraba y producían más leche porque les relajaba probablemente. Imagínense ustedes lo que eso produce en el ser humano. Pero díganme ustedes, ¿quién? Y hagan ustedes mismos el examen de conciencia para ustedes. No piensen en los que están afuera, no piensen en la canalla. Pensemos en nosotros también. ¿Cuánta música clásica oyen ustedes a la semana? No digo al día. No hagan confesiones públicas, ¿verdad? Solo nos duerme la música clásica, probablemente al principio nos duerme. Pero cuando empiecen a disfrutar de Mozart, de Beethoven, de Bach, de Tchaikovsky y de todos los demás, cuando empiecen a disfrutar de eso, cuando empiecen a disfrutar de oír a Pavarotti cantando alguna aria o alguna cosa, aunque no lo entendamos, no importa, pero es que la belleza es belleza aunque no se entienda. Aunque canten en alemán y no entendamos, pero oír a María Callas cantando algo, aunque uno no sepa lo que está cantando, es una belleza. Porque eso nos hace humanos. La belleza nos separa de las bestias. Por eso la belleza en el arte, la pintura, en la música, en donde esté en la liturgia, la belleza nos separa de las bestias. La belleza nos hace semejantes al Creador, porque vemos más allá. Si en la liturgia la belleza la hemos ido dejando de lado, esto es peligroso. Decía uno de los grandes teólogos, y además un hombre de los hombres más cultos del siglo XX, que se llamaba Hans Urs von Balthasar, decía von Balthasar que es peligrosa una teología que no promueva la belleza. Una teología que no considere la belleza es una teología peligrosa. Me pregunto, una liturgia que no exprese toda la belleza que podría, aún en el canto y demás, ¿no será una liturgia peligrosa? Es posible que sí, ¿verdad? Yo estoy un poco confundida porque, a ver, yo sí creo un poco en la inspiración de hablar de los pueblos, ¿verdad? Sí. Y entonces, por ejemplo,
me pongo a pensar en África, donde los colores vivos son tan importantes y es tierra de misión, y para ellos los colores vivos son belleza. Entonces me queda un poco el tratar de sobre todo en tierra de misión. La iglesia lo hace, por eso existe el rito saireño. Donde, por ejemplo, para nosotros el blanco es un color de solemnidad, en África es un color de luto. Salir a celebrar misa de gloria con blanco no tiene sentido, ya ellos usan los colores propios de sus tradiciones culturales. Donde las hay, donde no las hay, usan los colores del rito romano, y donde no, usan sus propios colores y su propia música. La iglesia les permite la adaptación a esos lugares, pero para nosotros que salgan con un cha-cha-cha, eso no es cultural. Pero porque tampoco el cha-cha-cha es autóctono nuestro. Entonces yo estoy pensando más en lo regionalismo, ¿verdad? Porque yo le entiendo a usted cuando usted nos habla de Mozart y de esas cosas, pero no todo el ambiente, no todo el común lo va a sentir como belleza. Tal vez sea más folclórico, sin caer en lo que estoy completamente de acuerdo, en un montón de cosas que lo sí, que hacen igual, por ejemplo, un tango, nadie va a dudar que tiene una belleza extraordinaria, o el ¿cómo se llama? El Agustín Lara, ¿cómo se llamaba esa música? Bolero. Los boleros, este tipo de cosas, es comprender, o la marimba. O sea, esa belleza hay que considerarla, pero el que no valora la marimba no valora Mozart, el que no valora Mozart no valora lo otro. El problema que yo veo es que hemos caído en el mundo moderno en un prestarle, o será ya un problema que yo tengo cerebral. Yo no logro encontrar dónde está la belleza, por ejemplo, del reggaetón, cuando dice las bestialidades que dice contra la mujer. O sea, que diga, perdón, una canción, dele a la mujer por delante o por detrás para que más disfrute. O sea, eso no es belleza. Entonces hay que ir buscando. Estaba primero y después usted. Porque tal vez al contexto de hoy, y tal vez es un poco relativismo, una cosa es lo que la iglesia establece dogmáticamente como la liturgia, y a veces otra cosa es como los que participamos en la liturgia interpretamos y nos damos como permisibilidad. Ejemplos, yo sé que la celebración de la misa es integral, toda, desde lo que llaman la liturgia de la palabra hasta la liturgia de la Eucaristía, pero ¿qué pasa cuando entra una persona y únicamente entra a tomar el cuerpo de Cristo y se va? Excesos. O sea, hasta dónde, ¿cómo se llama? Eso se ha hecho común. Sí. Y esos son excesos que quedan todavía de aquellas vivencias de la iglesia en general, de la casuística. ¿Hasta dónde puedo llegar a misa y no es pecado? Ahí está. No, o sea, es que si voy a misa, es a misa. Excepto que accidentalmente no pueda llegar a la misa completa por una cuestión que se salió completamente de mi fuerza, pero si voy al cine veo la película entera, ¿verdad? Si voy al partido lo veo entero. ¿Por qué no me organicé para llegar a misa con el tiempo considerado, ¿verdad? Excepto las excepciones que podrían ser válidas, el cuidado que tendríamos que tener es llegar a misa ojalá 10 minutos antes de que empiece, para ubicarme donde llegué, hasta para acomodarme físicamente donde llegué. No llegar a eso, a la hora que sea, nada más a comulgar, me da vuelta y me voy. Con excepción, ¿verdad? Hay excepciones, pero eso es un abuso realmente, que es no valorar y tomar la misa más bien como una cuestión mágica, como lo que importa es comulgar, como lo que importa es la consagración, nada más,
pues llego a la consagración, comulgo y me voy. Ese problema de mucha gente, ¿verdad?, que no se ha dado la bendición final y ya van a estar llegando a la esquina, ¿verdad? Es no descubrir y caer en el sentido de lo mágico, o sea, del culto más primitivo, de lo que hablamos la primera vez, y no del culto de vida que debería ser la Santa Misa. Sí, yo quisiera volver al punto anterior de la señora, porque yo entiendo que en cada región del mundo existe tradiciones, valores culturales, y ese tipo de música de cada región es un valor cultural. Sin embargo, usted ya dijo la palabra y lo decía la solemnidad. No podemos olvidarnos de que la celebración de la Sagrada Liturgia tiene que tener solemnidad. Y luego otro valor, ya lo he dicho usted, en realidad no estoy aportando nada nuevo, pero otro valor también, hay valores universales eternos, por ejemplo, los valores, lo clásico. Entonces, cuando usted se refería a cierto tipo de música, a cierto tipo de valor universal, pintura, música, nosotros pretendemos que dentro de la liturgia haya aspectos, digamos, clásicos. Yo, por ejemplo, salí muy bravo hace poco de una celebración de Semana Santa de la misa en Curri de Abad, que voy siempre los sábados. Me gusta mucho porque la verdad de Virgen, bueno, uno seguidor de Cristo, ¿no? Sí. Me gusta. Pero un canto muy bello para mí cuando era niño, que a mí me llegaba, era Tu Reinarás. Para mí es como un himno. Bueno, si lo cantaron como el ritmo de rock a toda velocidad, como que querían salir de él, pero a una velocidad. Yo sentí que no se me no estaba el padre por eso, por cierto, no era él que quería eso. Yo sentí que me sentí ofendido, me sentí mal. Yo no podía estar de acuerdo con eso. Es que cada momento y cada cosa en lo suyo. Y si tiene que existir, aunque para el cristiano, lo repito, para nosotros, sagrado es todo y toda parte donde estamos, desde que Dios se encarnó, pero obviamente existen espacios sacrales. La liturgia es uno de ellos, ¿verdad? Como en la casa se cuidan de ciertas cosas. A mí me invita alguno a la casa a tomarse un café o a comerse algo, no voy a llegar a quitarme los zapatos y poner las patas en el brazo del Señor, lo que tal vez en mi casa sí hago, porque es mi casa, pero cuando yo no estoy invitado, obviamente no hace eso. ¿Por qué no hacen algunas cosas? Porque no, en la casa las hacemos todos. ¿Quién no se quita los zapatos en la casa y pone los pies en el sillón? Normalmente es una cosa que todo el mundo hace. O en el espacio donde se tiene la televisión, o en el espacio donde se descansa, pero que en el hogar va bien, en el hogar de otro no lo haríamos. Y no porque esté mal, sino porque no es el espacio. Lo mismo pasa con la liturgia, ¿verdad? Obviamente. Padre, sí, yo creo que todo este asunto que es un tema para mí importante, el asunto de la música, la celebración de la misa. Yo creo que mucho que hemos hablado está en el 116, 118 y 119. En el 116 habla y reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, y hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Sin embargo, más adelante, y aquí viene un asunto que es lo que quiero comentar, dice: foméntese con empeño el canto religioso popular, pero no con cualquier sentido, sino que al final de ese párrafo dice: para que resuenen las voces de los fieles, los fieles participando. Y en el 119 habla de las misiones, específicamente, lo que vos estabas mencionando, principalmente en las misiones, pues que acomodar el culto a su propia idiosincrasia. Entonces, yo no sé de dónde, en un momento leí en todo el documento que durante las misas anteriores al concilio, y los coros estaban atrás, donde estaba el órgano, donde estaba el coro. Yo no sé en qué momento se pasaron para adelante. A veces yo voy a misa en la iglesia de Don Bosco, y ahí hay muchos funerales y hay novenarios y todo. Dependiendo del novenario, llegan grupos musicales que es de contratarlos para que vayan ahí al Médico Salazar. Entonces, aquello es un espectáculo de música que todo el mundo se le queda viendo, solo la gente cantando, y la gente no va a cantar.
Sí. Yo no sé qué fue lo que pasó. Es que la y además, función- perdón, padre, además cantan cosas. Sí. Al final lo que falta, nada más faltaría aplaudir. La función del coro es no sustituir a los fieles, sino ayudar a los fieles a cantar. Esa debe ser la función del coro. Antes, cuando era en latín, que nadie sabía nada, por eso solo el coro cantaba. Hoy tenemos que lograr recuperar mucho de la belleza litúrgica de aquellos himnos, de aquellos coros, pero ayudando a que los fieles también canten en la liturgia. Esa parte no es tan fácil de lograr. Esa encíclica fue terminada en 1963, ¿verdad? 64. ¿Qué pasó o si ha habido reformas posteriores que han llevado la liturgia a estas cosas de la música propia? Ha sido mala interpretación de esto. Mala Entonces, interpretación. caunadas que han llegado a un punto a que han diversificado las cosas. Sí. Lo que dice ahí, que nadie debe tomar por iniciativa propia nada. Era que yo quedé muy preocupada, pues es que a un bautizo donde, bueno, entre las cosas más raras que hizo el sacerdote, que fue un domingo, repartió la canción de Carlos Mejía Godoy sobre Creo en ti. Yo estaba tan brava, pero yo no lo explicar, yo me quedé viendo el padre como diciendo, yo no me la gana cantar. Yo llegué a dudar en la validez del sacramento, porque fue en un galerón allá por San Antonio de Belén. Yo le dije a la mamá de la chiquita, le dije, ¿estás segura que esta chiquita quedó bautizada? Porque esto para mí no tiene ni pie ni cabeza. Y leyendo esto yo decía, ¿hasta dónde puede ser válido un sacramento en esas circunstancias? Esos son los excesos que no puede ser. No puede ser. Ay, y todo el mundo estaba feliz cantando la canción, que canta de Chiva. Sí, porque ya no era el culto de Cristo y de la Iglesia, sino mis gustos particulares y personales. Usted ya, porque si no, bueno, usted último ya, porque si no se nos van a vida entera. Padre, no sé qué número, no recuerdo, se habla de que no hay niveles o estratos en la liturgia, no debe de haber, excepto cuando hay una referencia a una autoridad civil o... Así que todos somos iguales en la misa, ¿sí? Todos somos iguales. Y a mí me ha tenido siempre, no sé, de que no sé, y a dónde la liturgia y a la hora de la comunión, el monitor llega y dice una retahíla de cosas como que los que no pueden comulgar por alguna razón, que porque tienen una situación especial, que cierren los ojos y digan conmigo y comulguen espiritualmente. Eso no se debería hacer. El que no puede comulgar lo sabe y que haga lo que mejor le pueda parecer o lo que sea. Pero eso no debería ser. Esos son ejercicios de pietismo que van metiendo que no tienen ninguna razón de ser. Y hace la negación. Sí, eso está mal. Eso es bien. Padre, con todo respeto, ¿usted no cree que a nivel de iglesia también se ha cometido, voy a dejar el espacio abierto porque a la hora de que se hace la elevación de la hostia, el padre también a veces coge, chupa, listo, quiere la comunión, toque, clave, levántese, no hay espacio realmente para uno tener esa interiorización, o sea que cuando viene un peligro y Sí. crearlo en esa Sí, no, esos momentos no deben ser ni acelerados, ni tampoco una lentitud que no, sino el ritmo natural de las cosas sería más que suficiente. Pero a veces se cometen esas exageraciones en exceso o en defecto, ¿verdad? Y es peligroso eso, porque le puede quitar parte de lo sagrado y del misterio que hay, ¿verdad? ¿Usted? Yo lo que quiero preguntar es entonces, ¿dónde están los sacerdotes, los párrocos que no impiden
preguntaría más dónde están los obispos para legislar las cosas. Porque si dejan a los párrocos a su iniciativa, hay cada uno que tiene cada iniciativa que están en contra de esto. Por eso estamos a 50 años del concilio, celebrando 50 años del inicio del concilio, de la continuación del concilio y en el 15 que el concilio terminó. Si algo ustedes como fieles laicos tienen que hacer es lean por amor a Dios los documentos del concilio. Empápense de los documentos del concilio, comprendan los documentos del concilio para que ayuden a los sacerdotes también a que no hagamos lo que el concilio nos dice que tiene que hacer. Hace 70 años este diálogo era imposible, hoy es posible. Hagamos lo más posible cada vez, enriqueciendo a la iglesia con lo que la iglesia piensa ahora. ¿Será que nos están invadiendo los gringos? ¿Verdad? Llévenlo con cuidado, ¿verdad? Bueno, eso sería. Ahí quedan muchas cosas en el tintero, ahí se pueden ir aclarando. Y lo demás, los documentos les aclararán muchas otras cosas. Entonces, léanlo, no en las calendas griegas, ¿verdad? Padre, ¿alguna recomendación de un documento que tenga que ver? Porque yo sé que siempre hay muchas dudas, que si hay que levantar los brazos en el Padre Nuestro, que si hay que golpear el pecho, que si esas dudas, ¿existe algún documento que uno eso pueda? sería la introducción al misal romano. Ahí podría estar muchos de esos detalles. Que algunos de esos, la Catedral del Concilio los contempla también. Sobre, como decir, retomar las buenas prácticas en la misa, ¿no recuerdo? Sí. Pero está en un lenguaje como muy, digamos, para un gente de esto, como muy fácil de comprender. Entonces también es un documento que lo Sí, que puede ser también aunado a desayunar con Concilio. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias.